Hola, soy Barbie de Argentina y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha de Radio Tirso Libertaria. La anarquía no implica nunca caos ni libertinaje. La anarquía requiere de mucha disciplina, pero no de esa disciplina que nace del castigo y de la violencia, sino aquella otra que surge al comprender que mucha libertad conlleva mucha responsabilidad y que una libertad absoluta requeriría de una responsabilidad absoluta. Con espíritu anarquista me refiero a aquel profundo sentimiento humano que apunta al bien de todos, solidaridad, amor entre todas las personas. Lo cual no es una característica exclusiva de los anarquistas, sino que inspira a todos quienes tienen un corazón generoso y una mente abierta. Salud, amigas y amigos, bienvenidos una semana más a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos nuestro magazine Vive y Lucha. Antes de nada, recordamos nuestro WhatsApp 692-720150, 692-720150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. También ponemos a vuestra disposición el canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria, nuestro canal de YouTube, Radio Tirso Libertaria, y las cuentas de Instagram y de Facebook. En Twitter somos @radiotirso, desde donde difundimos todos nuestros programas. Cerca de la frontera tuviste un día que partir. El peligro acechaba tus pechos en un mundo perverso. Por tu firme convicción pudiste sobrevivir. Cruzaste toda frontera para exigir tu derecho, que hoy todavía ansias como mujer. Como la luna plena, como la tierra libre, partisana, nunca morirás. Oh, bella ciao, valenta Deusiau, agur polita, combatiente partisana, bella ciao. Con fe en la victoria levantaste el puño al decirme chao. En la Europa de las mil guerras, entre culturas y tierras, defendías la dignidad que te habían quitado. Quizás no vuelva a verte, te dije en la despedida, que al ver que no tenías miedo te dejé marchar. Eres bella como la luna plena, como la tierra libre, partisana, nunca morirás. Oh, bella ciao, valenta Deusiau, agur polita, combatiente partisana. Oh, bella ciao, valenta Deusiau, agur polita, combatiente partisana. Bella ciao.
Recordamos que nos podéis seguir enviando vuestra música y proponiendo los temas que más os interesen. El equipo de Vive y Lucha somos Mario, Natalia, Sonia y un servidor Jonás. A los mandos de la nave libertaria está Aitor. Arrancamos con la más rabiosa actualidad. ¡Revuelta en el fenopático! Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Luche. Vamos, antes de dar paso a la actualidad, pues os quería comentar, ¿verdad?, lo mal que está la sanidad, ¿no? Tenemos problemas con los médicos. He ido al médico esta mañana y me dice, bueno, tiene usted que tener buena alimentación, hacer deporte, comer sano y tal, y fumar, dice, no fume más de 4 cigarros al día. Digo, ahí me ha jodido, porque es que yo no fumo. El hombre del tiempo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Suiza importa el 70% del oro del mundo. Como Estados Unidos compra gran parte de los lingotes y joyas de Sudamérica, sin embargo, la exportación del rey de los metales tiene una gran proporción tan impresionante que la ruta del tráfico ilegal regresa 91% en Venezuela, 80% en Colombia, 77% en Ecuador y 70% en Bolivia y Perú. Estos 2 últimos años, la exportación de oro lleva a la economía a una deriva mayor que el narcotráfico y tiene las mismas características de la mafia. Es el resultado inevitable del extractivismo. Las economías legales y el crimen organizado son ahora casos inigualables. A mediados de diciembre, el gobierno estatal aprobaba destinar más de 26 millones de euros para la unión de las estaciones Astún-Candanchú y Astún-Formigal por el valle de Canal Roya. La petición llegaba desde el gobierno de Aragón y las empresas de la nieve que, a través de los fondos Next Generation, recordamos que son fondos públicos concedidos por la Unión Europea para paliar los efectos de la pandemia y lograr una recuperación sostenible, vieron una oportunidad de conseguir el dinero que necesitan para llevarlo a cabo. O sea, quiere decirse que el dinero que hace falta para sanidad, educación y demás lo emplean estas empresas, ¿verdad? Por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. Miles de manifestantes llegadas de diferentes provincias de Perú se manifestaron en Lima esta semana. El gobierno mantiene un discurso sin concesiones, mientras quienes están en las calles anuncian que no se irán hasta que renuncie la presidenta. En total, van 55 fallecidas desde que comenzó la represión ante las movilizaciones sintetizadas ahora en una reivindicación, la renuncia de Dina Boluarte. Revuelta en el fenopático. Extendemos el llamamiento a realizar una campaña internacional en solidaridad con el compañero Alfredo Cospito durante la semana del 22 al 28 de enero. A más de 80 días de iniciada su huelga de hambre en contra del régimen 41 bis, nos urge profundizar y multiplicar los gestos de solidaridad internacionalista y desplegar todas nuestras fuerzas en contra de toda expresión de dominio. Esperamos que esta iniciativa pueda ser traducida y difundida a todos los compañeros antiautoritarios a lo largo del mundo. El nuevo año que acaba de comenzar asoma con turbulencias por todas partes, tanto a nivel internacional como en el Estado español. Nos enfrentamos a una crisis económica inminente, inflación elevada, guerra en Ucrania, estallido de epidemia de COVID en China o a movimientos revolucionarios en Perú e Irán que aún no han sido apagados. Y por último, continúan las movilizaciones de profesionales de la sanidad, con encierros en Madrid, acciones y manifestaciones en el resto del país. Con la actual ley Mordaza no se pueden ocupar centros públicos, que tendrían mucho más impacto y visibilidad en la ciudadanía. Desde luego hay que incrementar la lucha social en las calles, ya que es el único camino para salvar nuestra sanidad pública, y desde esta radio animamos a la movilización. Se ha reunido la asamblea de Bajaras. Ha decidido la asamblea de Bajaras. Bueno, ahora vamos con la poesía de nuestra artista Natalia. Adelante, Natalia. Árbol de invierno que aguanta la helada, hoja cerrada a la luz del sol, brote escondido al abrigo de la corteza que espera paciente al calor que vendrá. Invierno que se alarga, días grises que se instalan, frío gélido que no parece dar paso a ninguna primavera. Negro mirlo que se posa, no por color, sino por tristeza. Hastiada garra que quiebra el tallo,
último aliento de posibilidad, vuelo culpable de huida, lenta caída hacia una nueva realidad, eco de lo que pudo ser un graznido, alejado hace tiempo de la réplica, suave golpe a la llegada, suelo yermo a la sombra del miedo, tierra herida que perece, salvia que escapa, como lágrima para la despedida, como recuerdo de un final. Muchas gracias, Natalia. Como siempre, espectacular la poesía. Bueno, amigas y amigos, hoy vamos a tratar el tema del ecofascismo. Y está aquí con nosotros nuestra compañera Carmen para hablarnos sobre todo esto. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues os vamos a explicar qué es el ecofascismo. Cuando escuchamos el término eco referente al ecologismo, lo relacionamos de forma automática pues con políticas progresistas. Es por esto que puede resultar una sorpresa que no siempre haya sido inherente a ellas. Sin embargo, el ecologismo también tiene su papel en ideologías de corte fascista, concretamente en el nacionalsocialismo, lo que aparentemente resulta contradictorio. El denominado ecofascismo no es actualmente un movimiento consistente, pero sí que ha teorizado y estudiado desde varios puntos de vista. Se entiende como ecofascismo aquella ideología ecologista en la que se introducen aspectos propios del fascismo puro, como el nacionalismo o el identitarismo. Bueno, la prioridad de un régimen totalitario es salvar el medio ambiente, dejando en segundo plano el bienestar y los derechos de las personas, grupos sociales o minorías. Es por esta razón por lo que no debemos fiarnos del término ecofascismo únicamente por su preocupación ecologista. Los que comulgan con este pensamiento no niegan que el medio ambiente esté colapsando, sino que abrazan ese colapso como una forma de construir un nuevo orden social que refleje sus ideas nacionalistas y fascistas. El ecofascismo también parte en algunos casos de premisas anticapitalistas, es decir, el capitalismo y el libre mercado es culpable de este colapso ecológico, por lo que todo debe estar a manos de un Estado totalitario que lo regule. Aunque para muchas personas sea un término desconocido, el ecofascismo ha generado episodios violentos, como es el caso del atentado terrorista en El Paso en 2019, a manos de un supremacista blanco motivado por la degradación ecológica, que dejó 22 muertos. Bueno, el término ecofascismo se comenzó a utilizar como un insulto en los debates sobre el ecologismo por parte de la ultraderecha liberal, que abogaba por la protección de las grandes empresas y por la explotación del medio ambiente, para descalificar a los grupos o personas que luchaban por medidas a favor de cuidar el entorno. En fin, la derecha liberal de la política actual antiecologista podemos encontrarnos con actores como, bueno, hemos visto a Bolsonaro, Donald Trump, que niegan abiertamente la existencia del calentamiento global y que achacan la lucha contra el cambio climático al marxismo, lo que también resulta muy peligroso para la sociedad y sobre todo para el futuro del planeta. Bueno, por otro lado, a pesar de que la ultraderecha en muchas ocasiones haya negado la existencia del calentamiento global, como en ejemplos anteriores, también existe otra tendencia dentro de la misma ideología que tiende a ser ecofascista. Un ejemplo claro es el caso de Marine Le Pen y su programa verde, quien se alejó de la idea de su padre de que el calentamiento global ayudaba a no morir de frío para hablar de la protección del entorno en cuanto a empresas multinacionales o a inmigrantes. Le Pen comparó las sociedades con los ecosistemas y habló en defensa de los seres vivos en un tono xenofóbico, es decir, que según la líder el ecosistema enferma cuando entran personas externas, o sea, se refería a inmigrantes, y las fronteras sirven de barreras protectoras. En fin, bueno, nosotros nos preguntamos, ¿verdad, Carmen? ¿Realmente podemos pensar que debemos vivir así para ocuparnos de salvar el mundo o existe una alternativa a este fascismo ecológico?
Bueno, naturalmente que existe una alternativa, porque bueno, a mí de entrada me resulta curioso el tema de la bidirección, ¿no? Que es esto de que los migrantes vienen a Europa y desequilibran nuestro sistema, y qué coño estamos haciendo nosotros en el Congo, y en Perú, y en Lima, en fin, no sé. Igual está hasta bien planteado, pero en la dirección inversa a la que la plantea la tipa raca esta, ¿no? Claro, sería al revés, porque precisamente somos nosotros los los que... europeos los que estamos machacando, por ejemplo, África, que estamos aniquilando todos los recursos y trayéndolos, ¿no? Y provocando grandes catástrofes ecológicas en África concretamente, y bueno, en realidad en todo el mundo, y a la vez que hacemos y que realmente preservamos lo nuestro, ¿no? Lo que decía el Borrell, de otro gran fascista, se lo reconozca a sí mismo, ¿no? Del jardín europeo, ¿no? En realidad esa intervención de Borrell es muy, muy simbólica, porque viene a expresar muy bien lo que los europeos estamos haciendo, ¿no? Es considerar que mientras nosotros tengamos nuestro medio ambiente de alrededor nuestro de Europa en condiciones, y nuestras sociedades mantengan una cierta comodidad, todo va bien, y entre medias pues a todos los demás que les ponemos un muro alrededor de las fronteras y que de aquí no pase nada de los graves problemas que estamos generando fuera. Es preocupante, perdón, me alargo. Es preocupante la muy poca respuesta que hay a las cosas que están pasando. O sea, que no hay una movilización social a la altura del embate de los estados y del poder y del sistema. A este respecto, Carmen, ¿piensas que, porque está claro que has contestado clarísimamente que claro que existen alternativas a esta forma de ecológico, de ecofascismo que se está planteando? ¿Hay poca respuesta porque hay poca conciencia? Yo creo que porque hemos perdido la fe, la confianza, la fe igual no es la palabra, la confianza en que tenemos una capacidad de afrontarlos. Las diferencias, cuando ha habido revoluciones en el siglo XIX y anterior, había una cierta posibilidad de ganar, porque en el fondo una cosa que sí creo que deberíamos tener claro es que no hay un cambio de sistema, sino hay un pacífico. O sea, el poder no se disuelve solo. Y entonces creo que es tan fuerte el sistema ahora mismo que no nos sentimos, que no encontramos la manera de meterle mano al final, vaya. Y creo que eso es un poco lo que hace que estemos como mirándonos los unos a los otros sin saber muy bien lo que hacer. Y echando la vista, que esto sí es muy interesante, y esto sí que es algo que yo no he visto en los muchos años que llevo acá, echando la vista afuera y viendo lo que está pasando en otros países que igual en Europa estamos muy parados, pero hostia, no es una realidad universal. No, claro, porque es que vemos cambios en el clima, vemos, por ejemplo, la Filomena que tuvimos hace 2 años, sin embargo ahora llevamos un invierno prácticamente frío, y parece que la gente no se toma en serio y esto es bastante grave. Están diciendo ahora que hay unas predicciones de que va a haber el Niño en el Océano Atlántico, ¿verdad? Y que esto va a traer unas olas de calor a partir de ahora tremendas, ¿no? Entonces no hay ninguna conciencia social para intentar cambiar un poco esta situación. Quiero decir, el problema es el mismo consumismo y la misma actividad que estamos teniendo, y la gente parece que no se da cuenta de esto, ¿no es así? La inmediatez, ¿no, Mario? Quiero decir que el problema es que, y esto es muy, muy de la mentalidad occidental, que tenemos una visión a cortísimo plazo. Entonces, claro, los procesos que cambian el clima son largos y además son cambiantes, porque
bueno, pues hablas que ya se está esperando que cambie el niño, porque la previsión última que yo había leído es que se iba a prolongar otro año más la niña, haciendo un periodo como, no sé, no recuerdo, pero era extrañamente largo los periodos de la niña, ¿no? Y claro, hablas de calentamiento global y de pronto uno de los resultados que vives en tu terreno es un frío de cojones. Pues claro, no la gente que es reacia a las desgracias, porque esto es una desgracia. Entonces, claro, el estar hablando de cambio climático que supone, pues, sobre todo problemas para la alimentación y, bueno, un montón de movidas, pues no lo quieres oír y es normal. En el fondo es súper normal. Claro, efectivamente, y es que, bueno, vimos que, por ejemplo, durante la pandemia, pues la actividad humana paró por completo, y esto, pues, provocó una regeneración del planeta. ¿Os acordáis las imágenes de animalitos andando por pueblos y demás, no? Pudimos ver cómo, exactamente, los animales, pues, paseaban libres por las ciudades y las plantas recuperaban también otros espacios que los humanos les habíamos quitado. También el aire parecía más limpio dentro de las ciudades, la contaminación acústica cesó. A mí me llamó mucho la atención durante la pandemia, ¿no? Yo vivo detrás de la Gran Vía y en la vida había escuchado las campanadas de reloj de la Telefónica y escuchaba tocar las campanadas. Digo, joder, si tengo 55 años y no he escuchado nunca estas campanadas, ¿no? En fin, bueno, las consecuencias medioambientales fueron muy positivas y las personas comenzaron a replantearse si esta era la única forma de salvarnos de la emergencia climática. Si en unos años tendríamos que vivir así o si era la mejor opción de vida actualmente para no contaminar más. ¿Qué opináis vosotras, compañeras, sobre este tema? La actividad humana, hemos parado, se recupera el planeta, ahora sigue todo igual. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo creo que... No sé si querías... Dale. Yo creo que una de las cosas que se puede ver de ahí es que se puede parar. Oye, que tampoco es verdad que como la riqueza no está bien repartida, pues hubo quien lo pasó realmente muy mal en el parón, también porque incluía el encierro en tu casa. Entonces, pues en el caso, por ejemplo, de Madrid o bueno, de Europa, probablemente toda la gente que está en economía sumergida, los vendedores de fruta, los vendedores ambulantes, toda esta gente, bueno, no todos son economía sumergida, debo decir, pero bueno, también la gente que está en economías más precarias, pues obviamente lo pasó muy mal, pero ese no es un problema derivado de que el sistema este loco que tenemos frenara, es un problema de distribución de la riqueza y de que a nadie le importa dejar a la gente fuera. Nadie se acuerda de los pobres. En mi barrio hay muchas casas, esto lo cuento siempre del COVID, porque me impresionaba mogollón. Hay muchas casas que son semisótanos. Entonces la ventana de tu casa da a los pies de las personas que van por la calle. ¿Cómo pudieron pasar esas personas 2 meses encerradas en un sitio así pequeño? Normalmente son familias las que vienen allí con varios hijos. ¿Cómo puedes tener niños encerrados durante 2 meses sin que le dé el sol? ¿Y a qué puto loco se le ocurrió eso? Claro, desde luego, porque usaron el tema este como una restricción total de la libertad de las personas. En este caso hemos visto cómo el ecofascismo asomó la cabeza, ¿verdad? Porque, claro, vimos lo que dice Carmen, cómo las desigualdades sociales crecían y cómo personas que debían quedarse en su casa confinadas perdían el trabajo y sufrían las consecuencias de forma más drástica que los que, por ejemplo, no es lo mismo pasar la pandemia como pasamos alguien que vive en un piso de 30 metros cuadrados que el que vive en una mansión, ¿verdad? Hay una cosa, Mario, perdona que te interrumpa, que a mí me sigue resultando muy llamativa, y es la nula vinculación del COVID con uno de los problemas derivados del cambio climático y de la actividad humana, que es la pérdida de la biodiversidad. Y este es un tema que desde el principio, sobre todo los veterinarios, estaban denunciando que el problema de esta pandemia y las que vendrán
no es tal murciélago o tal mercado donde se venden animales salvajes, sino que es la pérdida de biodiversidad, y sobre esto yo no he escuchado casi a nadie hablar, y menos en medios públicos, perdón. No, claro, ni en medios públicos ni en entornos privados o en petit comité, porque al final, o sea, igual que pasa hablando específicamente de cambio climático, a este respecto, claro, es que lo del tema de la pandemia no solamente es una derivación directa del cambio climático por la posibilidad de que determinados microorganismos o determinados virus, bacterias, puedan llegar a reactivarse en sitios en los que habían desaparecido precisamente por este cambio de climatología en determinados entornos, sino que además, claro, es que el efecto de la zoonosis, la forma de domesticación cada vez más salvaje que tenemos el ser humano para con la naturaleza, esta cercanía en demasía en determinados entornos concretos con los animales, eso se lleva avisando mucho tiempo, pero igual que los avisos de señores que se nos acaban los combustibles fósiles, hacemos oídos sordos a, bueno, ¿quién va a renunciar? Porque entendemos que es la cosa de ¿cómo no voy a tener un perrito en casa? No es esto, es cómo tenemos a animales hacinados o estabulados en macrogranjas, es cómo seguimos haciendo desaparecer bosques para sustituirlos por dehesas, y cómo ese cambio de microecosistemas, sobre todo hablando de insectos, ¿no? Esto tiene consecuencias que no somos capaces de medir, porque realmente como a nosotros no nos parece importar por no parecer que nos afecte en nuestro día a día, no prestamos atención, pero claro, es que esto es algo dramático. Esta pérdida de biodiversidad es algo crucial en este proceso de cambio climático a lo que no estamos prestando atención, porque no tenemos voluntad, no nosotros, ¿no? Pero no hay voluntad por parte del sistema de hacer ningún tipo de reversión ni de mantenimiento de lo que existe, porque el reconocer que la pérdida de biodiversidad tiene este tipo de consecuencias tan catastróficas implicaría directamente reconocer que el sistema capitalista tal y como lo conocemos tiene que parar. Entonces es un problema mucho mayor que tiene por debajo muchos puntos que poder atajar, como digo, o sea, no son los combustibles, no son los animales, no son las pandemias o las posibles infecciones, no es la desigualdad social, o sea, es que es un conjunto de todo esto interconectado, que claro, plantearlo es un melón mayúsculo para el capitalismo por demás. Claro, efectivamente, porque es que vemos los datos y precisamente el 1% de la población más rica del mundo son los que más contaminan. Contaminan el doble que la mitad de la población más pobre. Entonces, claro, poner como solución a una crisis climática medidas impuestas como durante la pandemia, si no existe un cambio de conciencia social y un cambio de vida global, no vamos a conseguir nada. Bueno, os dejamos con un poco de música. Kapitala dabil bere kasa Gaztean zama por la lana onartu zuen lana Niretzaren parte, ez eukizan lantxa Abortatu plan aburto, ez dala justo Ezken irrifarra iraultza jata punto Empipia matatu, egitea puztu Bilbo biztu, banketxeak ustu 80ko hamarkadan soilik musikari zuzenduta zegoena Denborak aurrera egina ala, ignorantzia piztu duena Sexu, droga, jaiak, estereotipo denak finkatuz musika kenduta iraintzen gaituena Make money, 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 money BNV gure kartel de Cali Money, money Iria Titania Zestrali Money, money Jalkupi kutara bidali Dirudunen aldeko teoria Zetu ezin musikaren egarria Herriak egia eskatzen du agian Berrian nagiak entzuten begiak Multia basara pasa bitartean Gazteria gure kasa Mila tonto betea guarzaile ikita Ez irauli working classa Kultura herri zena Ez enpresa handizena Kapitalistiku dauberantzaten Tibia dibidonena Fuera, pentsamendu ustelak Botatu zerbestera Eskemak hausteko gatozta mesedez Benetan hausi daitzezela Auzo, piztu Bilbo Erakusle joeriari planto Gure azarro bertsoz bertso Fokuetatik kanpo Ez dugu behar, ez
musika herritik da herriarentzat MTV-a hemendiko. Begira kalean daude bere kurdi berrian berriro behin eta ere bere jentzatiru guztia. Begira kalean daude bere kurdi berrian gudan nahi badute horrela izan daitela. Egiten duzun estiloa ez dita sola, hip hop, reggae punk edo rock and rolla. Itzali telebista, atera mundura, kalea izan zen gure eskola. Reggae musika sustraiak eta kultura da, eta hori da gubultzatzen ari garena. Bai gu gara euskal gazteriaren ahotsa, ahotsa. Lurraldeko mugimendu sozialak zapaltzen, musika komertzialak sexistak ordaintzen, artistak borrokan errespetua galtzen, Itzali MTV que ez du nazartzen. Dena turismoentzat, ez zer herriarentzat, nola ikusten da bizitza, MTV antena Geure kultura, geure artea, geureak dira, naiz da aukerak eman eta hemen kanpotik datorrenera. Maxifikazio, aprobetxategi, eman jazaiozu nahi duzun izena honi. Nahi duzun izena honi. Auzo, biztu Bilbo. Erakusle joeriari planto. Gure azarro bertsoz bertso. Fokuetatik kanpo. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa Vive y Lucha. Os recomendamos nuestro Instagram, Radio Tirso Libertaria. En fin, seguimos tratando el tema del ecofascismo, el cambio climático, y bueno, vimos como, por ejemplo, el virus nuevo, ocasionado, pues en nuestra opinión, por caza furtiva, se extendió por todo el planeta, ¿no? Este COVID-19 que saltó a los humanos desde los animales. Y nos preguntamos, Natalia, Carmen, ¿qué otro golpe necesitamos para darnos cuenta de lo cerca que nos encontramos del colapso? Literalmente, desde mi punto de vista, el golpe que necesitamos es uno fuerte en la cabezota, porque o sea, es que es verdad que alrededor nuestro ocurren determinadas, pues esto, lo que estábamos comentando, una serie de catástrofes a las que no sabemos muy bien si prestar atención o no, y si las vemos, desde luego no sabemos cómo plantearlas, ¿no? y pensar en las consecuencias. Me parece curioso y peligroso el aprovechar el tema de la pandemia para poder hablar de las consecuencias de cambio climático y de la generación de posibles movimientos ecofascistas, porque estábamos planteando, hablando de que, o bueno, lo hemos vivido, una pandemia al final se puede controlar, la expansión de la pandemia, ¿no? Desgraciadamente hemos visto que con el confinamiento de la gente, pues bueno, es verdad que hay una posibilidad de limitación de la extensión, y de alguna forma esto justificó en muchas mentes estos encierros y estas limitaciones, estas medidas autoritarias que se pusieron en marcha en la sociedad, ¿no? Pero creo que esto no es válido para extrapolarlo. En el caso del cambio climático y del avenimiento del colapso, porque de la misma forma que nosotros podemos ser transmisores de virus, bacterias, y contagiar a la gente con la que estamos viviendo, el cambio climático no va de esto, y estos movimientos ecológicos no se pueden organizar de esta forma, ¿no? Al final está clarísimo, y ahora pues estamos comentando, ahora comenta Carmen, está clarísimo que con la parada de la pandemia no está en nuestra mano, o sea, no somos la población mayoritaria la que está suponiendo, bueno, la que está ejerciendo esta extrema contaminación y esta extrema explotación de recursos, este extremo consumismo que está generando esta debacle de recursos, ¿no? Creo que no se puede regular de la misma forma, porque aunque nosotros
nosotros paremos nuestro consumo, aunque nosotros paremos nuestra supuesta contaminación, aunque nosotros paremos nuestros supuestos excesos, es este 1% de la población más rica, es este pequeño porcentaje de la Organización Económica Mundial de quien depende directamente esta derrota, ¿no? de la ecología bien entendida. Entonces... No, y sobre todo, ¿por qué manipulan? ¿No? Te dicen a ti y a mí que vayamos en bicicleta y luego están este 1% haciendo cruceros en megabarcos, que un barco un transatlántico, contamina más que todos los coches que pueda haber en España. ¿No es así, Carmen? Pero también hay que tener conciencia de que nosotros estamos en la parte que tiene que reducir. O sea, que hay cosas que nosotros consideramos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que nos cuesta mucho imaginarnos nuestra vida sin ellas, y a largo plazo va a haber que hacerlo. Y en el fondo, yo creo que cuando piensas en que, bueno, pues sí, igual tengo que renunciar al coche, porque al final creo que de lo que se trata es de pensar, o sea, si no quieres caer en que yo no lo llamaría del todo ecofascismo, porque si lo que se trata es de quedarme yo con todo, no soy ecologista, se trata de... lo que soy es un sinvergüenza. Pero si no queremos caer en eso, lo que tiene el planteamiento que tienes que tener es: esto que yo tengo lo pueden tener todas y cada una de las personas que habitan en este planeta. Y si la respuesta es positiva, entonces puedo tenerlo yo. Si la respuesta no es positiva, entonces es algo que yo no debo, que debemos de pensar su uso de otra manera. Está bien poderse transportar, o sea, hay avances en las sociedades que son positivos, y poderse transportar cómodamente está bien, pero igual no de la forma que lo hacemos. No es necesario un coche. Hablábamos antes, ¿no? de que ahora no es que tengas un coche por familia, es que tienes 3 coches en una familia de 3 personas. Pues igual mucha falta no hace. Igual hemos vivido sin eso hasta hace 20 años. Igual hemos vivido sin móviles hasta hace 20 años. Igual hemos vivido sin, yo qué sé, yo personalmente sin calefacción hasta hace 10 años. Un mogollón de cosas que bueno, que no digo yo que no sean cómodas, pero tampoco es tan incómodo no tenerlas. Y a cambio estamos sacrificando muchas cosas de nuestra propia comodidad, ¿no? Porque al final, yo qué sé, pues el móvil no deja de ser un poco coñazo e impertinente tener un aparato con el que te localiza quien quiera, cuando quiera y donde quiera. Igual eso no nos lo planteamos ni hay que plantearlo. O sea, que quizá lo que también es positivo es plantearse que lo que se nos plantea como una renuncia, al final es un avance. Y que si hay que parar la producción industrial a lo bestia, lo que necesitamos en realidad no es trabajar mucho, ni trabajo. Lo que necesitamos en realidad es cubrir nuestras necesidades. Entonces, si para eso a lo mejor hacen falta que en lugar de trabajar 8 horas, porque como ya no tenemos industria, no tenemos ahí 25.000 electrodomésticos, ni vamos viajando en avión cada fin de semana a Ámsterdam, a donde nos vayamos, bueno, quien sea que se vaya, pero como ya no tenemos todo eso, pues de pronto ya solo hay que trabajar 2 horas, pues qué de puta madre, ¿no? Digo yo, a mí me parece un buen plan. Claro, pero estás hablando de asumir esto que se nos plantea. Claro, es que esto es precisamente lo que nos deberíamos plantear. Esto no es lo que se nos plantea en mayúsculo, ¿no? Claro, el sistema lo que nos plantea es tú, contaminador del... Además es que, claro, pienso que tenemos un problema de conciencia global, de conciencia social, porque de alguna forma parte del juego del capitalismo es sabernos, igual que nos responsabiliza de todo lo que está ocurriendo, nos hace infantiles al punto de no ser capaces de buscar las solución a nosotros y tener que estar dependiendo de él mismo, que es quien nos va a decir cómo salvarnos, cómo salvar la tierra, cómo salvar el mundo, cómo salvar nuestras almas. Y claro, no nos deja capacidad de respuesta y de planteamiento a nosotros mismos, y como bien decíamos al arranque del programa, al final esto trata de responsabilidad. Entonces, en nuestro día a día tenemos que ser conscientes de que todos nuestros actos, nuestra forma de vida tiene un impacto, tenemos que responsabilizarnos de este impacto, y por supuesto que tenemos que tomar medidas de este calado que deberían plantear
plantearse como reales y como necesarias. Entonces empezamos a entrar en el tema de es que el decrecimiento hoy por hoy es la única forma de estancamiento de la velocidad a la que se está degradando todo esto, porque es que si no la alternativa que nos queda a lo que está ocurriendo es muy dramática. Entonces esto es lo que nos debemos plantear, pero no es lo que nos plantean las grandes mentes. El problema es que no las grandes mentes lo tenemos interiorizado, que el capitalismo es el único sistema viable, que la socialdemocracia europea es la única sociedad que merece la pena ser vivida. Y eso está absolutamente interiorizado yo diría que en todos, hasta los que lo negamos, pero en el fondo de tu corazón lo tienes ahí metido hasta en el rinconcito, ¿no? Vuelvo a la pregunta y dices, ¿qué otro golpe necesitamos? Era la pregunta. Joder, el golpe ya se ha dado, es la guerra de Ucrania. Es una guerra en la que se está hablando explícitamente de uso de armamento militar. O sea, perdón, militar no, quería decir nuclear. Explícitamente hay amenazas de uso de armamento nuclear de forma masiva. Y aquí estamos comiendo papas y diciendo, ¡ay, pobres ucranianos, qué malos son los rusos! Y ya está. O sea, nunca... Este país que una de las cosas bonitas que tenía es que es muy antimilitarista. El antimilitarismo es una tradición larguísima y de pronto con esto, ¿por qué no? O sea, ¿por qué nos parece tan normal que se esté utilizando una población para dirimir el futuro control de los recursos naturales entre Occidente y Oriente? Que en el fondo eso es la guerra de Ucrania. Efectivamente, por lo que estamos viendo, no es que se trate, ¿verdad?, de un proyecto que surja de los cenáculos de la extrema derecha, ¿no? Es un proyecto de los principales centros de poder políticos y económicos. Es lo que nos está llevando todo esto, ¿verdad? Claro, por eso quizá el término da lugar a error, porque sí que parece que si hablas de ecofascismo, si te imaginas, pues eso, ¿no? Lo que se comentaba al principio del programa, de grupos de extrema derecha, imaginándose un futuro pues casi como un cuáquero, ¿no? De antiindustrial y que blanco naturalmente. Y para eso pues extermino a todos los demás y me quedo yo con un mundo limpio, puro y no industrial. Pero eso no es el problema grave. No digo que no sea un problema, que haya gente que tenga eso en la cabeza, pero no es el problema grave. El problema grave es que, visto el problema, sabiendo que existe el problema, la conclusión a la que ha llegado es, vale, como queda poco, topa a mí. Eso es de lo que estabas hablando tú, Mario. Y yo a eso no lo llamaría ecofascismo, porque de ecológico no tiene nada, de fascista igual un poco, tampoco tanto, porque ese es el pensamiento natural del poder y del capitalismo. No es fascismo en realidad, es un pensamiento intrínseco al capitalismo, pero también al poder. Bueno, yo me refería al tema de ecofascismo y de pensamiento fascista, ¿no? Pues los supuestos que nos dicen cuando, por ejemplo, nos plantean que en el planeta sobra gente y se está defendiendo que hay que reducir drásticamente la población planetaria, ¿no? Claro, sí, pero por eso te digo que eso, que en realidad da la sensación de que un poquito ya se está haciendo, ¿sabes? No responde solo a un pensamiento fascista clásico, que en realidad está en la naturaleza. O sea, si al poder le falta, ¿el poder qué hace? Aniquilar. Acaparar a costa de lo que sea. Y eso no es un problema de fascismo, es un problema de poder. Entonces, si lo llamamos fascismo, se nos olvida que es el poder el problema y entonces buscamos las soluciones en el poder. Y el poder no va a solucionar nada, porque hablamos de decrecimiento. El capitalismo es la antítesis del decrecimiento. No puede haber decrecimiento dentro del capitalismo. ¿Vamos a pedir al capitalismo que decrezca? ¿Que se destruya? ¿Se lo podemos pedir? ¿Lo va a hacer? No. Claro, efectivamente, porque para preservar
para una minoría selecta recursos visiblemente escasos y para marginar en la versión más suave y exterminar en la más dura a lo que se entiende que serían poblaciones sobrantes en un planeta que habría roto visiblemente todos sus límites. En fin, esto es la metáfora del fascismo de antaño, pero claro, con el vínculo expresamente que vemos bajo un código ecológico que parece cada vez más evidente, inspira mucho las políticas de estos centros de poder. ¿Cómo sería este futuro en un sistema que estamos hablando? ¿Te refieres a un futuro ecofascista? Sí. Pues el futuro que se ve de entrada es un enfrentamiento de bloques de poder para acaparar los recursos y un aplastamiento de las poblaciones y se me van las palabras, disculpar, abocar al grueso de las poblaciones a la miseria. Pero y al grueso de las poblaciones que de pronto ya sí que estamos nosotros, los europeos, no serían solo los demás. Pero eso precisamente es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Claro, por eso te digo que usar un término nuevo como es ecofascismo para definir lo que en realidad siempre ha pasado, pues no sé si lo veo acertado, ¿sabes lo que te digo? Sí, además es cierto que los movimientos que están ocurriendo, o la dirección que está tomando todo esto, ¿no? Es verdad que si lo centramos en el movimiento fascista, deja fuera no solamente que sí, o sea, que estamos hablando de un problema de xenofobia brutal, estamos hablando estamos hablando de un problema de clase, en realidad. Entonces, centrarlo en el fascismo y en las implicaciones del fascismo deja fuera esta estructuración real del poder, dejar fuera determinadas clases sociales que realmente quedarían como fuera del debate porque ni siquiera se plantean. Volviendo a lo que comentabas antes de la guerra de Ucrania, estamos hablando de quién se va a llevar la propiedad de bienes que son necesarios para el desarrollo de las sociedades en sí mismas, y esto es verdad que se escapa a lo meramente fascista, ¿no? O sea, estamos hablando de una vez hayamos expoliado esto y nos hayamos repartido, porque hasta el final estas son las migajas de lo fósil que queda en la naturaleza, que estamos intentando quedarnos porque sabemos que son los tesoros más valiosos ahora mismo, pero después ¿cuál es el siguiente paso? Porque igual que según a quien escuchemos a hablar de este respecto, por ejemplo, Turiel habla de qué va a pasar después en África, en Argelia en concreto, qué ha estado pasando en Nigeria, es que esto no acaba aquí en Ucrania. Entonces, esto que está ocurriendo, como bien decías, es la lucha del poder por saber quién es quien va a acordar qué se queda, cómo se va a repartir y cómo se va a estructurar el siguiente paso. Entonces, es verdad que tenemos que abrir un poco el concepto, porque hablar de esto a lo mejor suena como a poco susto, ¿no? Que suene feo decirlo así. Hombre, da mucho susto porque además oyes muchas fascistadas en medios donde antes no se oían. O sea, que ayer creo que salía la von der Leyen, la tipa esa de la Unión Europea, diciendo que China había dado un giro en su política anti-COVID, lo cual había provocado que la previsión económica de China era muy buena y que se iba a costar muchas vidas, pero oye, que la economía iba a mejorar o sea, la explicitud con la que ahora mismo se expresan a mí me sorprende. Y claro, ¿por qué? Pues porque es verdad que como que han perdido la vergüenza, ¿no? Y sí que en algunos términos es tremendamente fascista, ¿no? Porque en el fondo la esencia del poder es que en realidad es muy fascista. Claro, y sobre todo, ¿verdad?, la actitud de echar la culpa a la población empobrecida siempre ha estado muy presente en este ambientalismo burgués y en el corazón de su concepto favorito, ¿no?, a lo que llaman ellos desarrollo sostenible, ¿no? Parte del supuesto de que la pobreza es la principal causa de la degradación ambiental, por lo que el crecimiento económico bajo el capitalismo es un requisito previo tanto para el bienestar social como para la protección del ambiente, que es lo que estamos hablando ahora mismo, ¿verdad? Es
como si dijéramos, un argumento recurrente en este sentido, pues es que las necesidades urgentes de la población rural pobre y su aumento poblacional inducen a deforestar bosques y a degradar el entorno. Esto es lo que vemos, ¿verdad?, con lo que estamos hablando de la guerra por los materiales, por los combustibles y por todo esto, ¿no? En consecuencia, bueno, pues a menudo se conectan el vaciamiento del campo vía emigración hacia las ciudades, bajas tasas de natalidad rurales y la industrialización de la agricultura, pues con la disminución de las presiones sobre los ecosistemas. Así, aunque la ecología política ya ha demostrado los vínculos entre el desarrollo del capitalismo, la pobreza y la degradación ambiental, desde el principio este desarrollo sostenible se estableció pues como un medio que ofrece gestionar los problemas ambientales al tiempo que se generan ganancias. ¿Podemos decir que esto es así o es una contradicción? Es una quimera más que una contradicción. O sea, Yeah. no, claro, el problema es que el desarrollo sostenible ya se sabe que no es viable, que no se puede seguir creciendo. Claro, todo está también en el juego de la interpretación de las palabras. ¿Qué quiere decir desarrollo? Pues en realidad ahí está, pero al desarrollo sostenible que se refieren ellos, no, ¿sabes? Y claro, que con el dato que has dado antes de desequilibrio en el consumo de recursos a nivel mundial, que es del 1%, pero todavía es mayor en algunos parámetros, se hable de que el problema es que somos muchos, es insultante. Y hombre, no digo yo que no seamos de más, que también, pero no ese es el problema. No ese es el problema es que hay que plantearse la vida de otra manera. Entonces, que echen la culpa al mundo rural de tal, y además en donde está el problema no es en Europa, o sea, que Europa ya está devastada desde hace muchos siglos, ¿no? Aquí no queda nada, aquí queda, creo que España es uno de los países europeos que tiene más territorio virgen de toda Europa, y mira que cuántos kilómetros puedes andar sin cruzarte con una carretera, ¿no? Está en otros lados, y al mismo tiempo te están diciendo que las poblaciones indígenas son las que mejor preservan las estas, pero luego los echan de las tierras porque tienes que meter allí tus ovejas o deforestar o tal. Es que es todo, es que esta gente pierde mucho, entonces ¿cómo les rebate? Claro. Es que realmente, a mí es que me parece absolutamente falaz este tipo de argumentación, pero claro, es que, o sea, justificar que es precisamente el desarrollo rural, la natalidad de las poblaciones rurales las que están devastando la biodiversidad y las que están acabando con las posibilidades del ecosistema, es tremendo, porque una vez a esa gente se le ha expulsado, porque es que se les expulsa, porque el capitalismo no te permite poder desarrollarte en ese tipo de entornos, porque ya está, es que son las trampas de no, o sea, aquí tenemos los compañeros de Fraguas, tú no puedes vivir de esto, tienes que vivir de acuerdo a las normas que nos marca el capitalismo. Una vez ellos toman estas tierras, ellos las devastan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, es otra forma de justificar, es como no, los indígenas tienen que hacer sus tierras porque nosotros sabemos cómo cuidarlas, ellos no. Y una vez les expulsan, ¿para qué utilizan estas tierras nada más que para expoliarlas y para modificarlas, para seguir sosteniendo su modelo de producción, extracción y crecimiento infinito, ¿no? Entonces, a mí esto me parece un argumento totalmente falso, que de hecho, si, no sé, es que si la gente se parara simplemente a pensar que el hecho de que se puedan desarrollar proyectos rurales que permitan a la tierra tener unos ciclos más naturales que desolando todo, deforestando todo y metiendo macrocultivos o macrogranjas, ostras, es que no sé, creo que el verlo como no problema es bastante evidente. Entonces, no sé, pero claro, como te lo venden, claro, o macroparques eólicos o macroparques o solares, centros comerciales, es porque que claro, la alternativa del autoconsumo parece que no existe. Sí, efectivamente. Claro, es que
Claro, es que al final es esto, que además es en pro de, tenemos un gran proyecto para ti porque esto, la sostenibilidad, las renovables, como que es esto, que tenemos que empezar a apostar precisamente por retomar una vida rural bien entendida, esto de autoconsumo, generación de las estructuras que realmente necesitamos para vivir y quitarnos las cosas que no necesitamos, ¿no? ¿Os acordáis de aquel impuesto famoso al sol de M. Rajoy? No sé quién sería ese hombre todavía. Bueno, un ejemplo de lo que estáis diciendo, ¿verdad?, es las políticas que ha llevado a cabo Bolsonaro con la excusa de conservar el carbono forestal, ¿verdad? En ese contexto de cambio climático, pues ha estado movilizando pueblos indígenas y comunidades locales y los ha despojado de todos sus derechos territoriales. Y luego ha estado arrasando toda la selva para las plantaciones, ¿verdad?, de productos para llevar a cabo más extensiva la ganadería. O sea, es una contradicción total en este tema. Y claro, vemos que es un concepto de progreso como lo entienden ellos, ¿no?, o como se entiende hoy, y en cierto modo está compartido por la izquierda y por la derecha política, ¿no? Es un problema con muchas ideologías reaccionarias, ¿verdad?, que parecen antiguas, regresivas, y sin embargo está pasando hoy, lo estamos viendo hoy, sobre todo en Amazonia, en África Central y demás. Entonces, claro, tanto la izquierda como la derecha deben de cuestionar el progreso, ¿no? ¿No creéis que hace falta más profundidad en el debate político y nos hace falta un cambio? Hace falta que la política se aleje del debate, de hecho, porque al final la política, sea de izquierda, sea de derecha, al final está claro que está al servicio del capital, está al servicio del sistema, y esto es el problema, que mientras sigamos escuchando a las voces de un lado y a otro, dándonos soluciones, dándonos supuestas teorías de por qué está ocurriendo esto y cuáles son las posibles soluciones, nosotros seguimos sin tomar conciencia de la realidad, porque a pesar de que está pasando en nuestras tierras, en nuestros pueblos, en nuestras sociedades, nos negamos a verlo, ¿no? Entonces creo que hace falta que este debate salga de los medios públicos, de los gobiernos, y que nos preocupemos de verdad de buscar entornos de expertos de este tema, porque hay compañeros en este país que llevan mucho tiempo estudiando esto, que llevan mucho tiempo avisando esto. Hay que darle voz en pequeños entornos para que nosotros mismos podamos ver el alcance de todo esto, porque al final si nos dejamos guiar por lo que nos dicen nuestros gobiernos de izquierdas y de derechas, son datos sesgados, datos falsos, apuntes para prepararte para el siguiente cambio de tuerca que te van a realizar, y ya está, pero no es la realidad la que nos están planteando nunca. Porque hablando, cuando comentabas antes, o sea, es que no sé, ya no me parece como muy evidente los daños que generan las macrogranjas y las macroexplotaciones agrícolas en cualquier punto de la tierra, pero es que hablando de lo buenas que son las energías renovables, planteémonos qué son las energías renovables y qué implicaciones tienen en el ecosistema, porque el tener también granjas de placas solares, granjas de molinos eólicos, bien decías que España es uno de los sitios que todavía tiene más terrenos vírgenes. La península es uno de los lugares de Europa con mayor biodiversidad con diferencia del resto de todo el continente, y a pesar de esto estamos permitiendo abiertamente que se esté degradando esta biodiversidad, porque nos importa más el que se pueda utilizar una tierra para el cultivo o para poner unos molinos, porque nos han dicho que va a ser el futuro porque la gasolina se acaba, que pensar que eso nos va a repercutir directamente en nuestra forma de vida y en nuestra capacidad de generación de lo mínimo para poder sobrevivir, y esto es tremendo. Claro. Bueno, pues os dejamos reflexionando a este respecto, y tenemos unos compañeros que vamos a presentar ahora que nos han mandado unos temas, esperemos que os gusten. Ellos se llaman Lumpen Class Band. Compañeros, gracias por vuestra música, ánimo con vuestro proyecto y esperemos que guste a nuestra audiencia. Un mal presagio lo
ha despertado con un sabor a plomo en el paladar, como si ya tuviera en su cabeza la sucia bala que lo ha de matar. Anudado al cuello, un arma de fuego que no quiere usar. En la cabeza su gorra de obrero, que solo braza antes de marchar. Es el Noy de Sucre, Salvador Seguín, de pie de quienes sufren un ejemplo a seguir. Ni con ley de fugas ni los pactos del hambre no se afloja la noche, sigue esta la cara. Deseos del patrón, es la vergüenza del gobierno de España. Sobre la mesa de un rico despacho, dinero manchado de una lista fatal, con todos los nombres de sindicatos de los asesinos que dan de eliminar. La calle, la cadena, el oil y el cigarro se funda la condena con 14 disparos. Suelta calle hasta de seguir, cierra los ojos sobre un saco de sangre que la ve el hoy matan al los deseos del patrón, es la vergüenza del gobierno de España. Hoy matan al Noy, mañana intentan matar a España. Son los deseos del patrón, es otro crimen del gobierno de España. Seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Adelante, Sonia. Gracias, Mario. La relación que tenemos los humanos con la naturaleza es de depredación, violación y explotación sin medida. La sobreexplotación de la naturaleza, deforestación, pérdida de biodiversidad, tráfico de especies silvestres, macrogranjas, agrotóxicos, monocultivos, microplásticos, emisiones de CO2, todo un conjunto de agresiones al medio hacen que afloren enfermedades ocasionadas por patógenos, que antes se diluían en sus pertinentes ecosistemas, cuya larguísima evolución mantenía en equilibrio con sus cortafuegos naturales. Cuando existe una presión desmesurada de una especie sobre un ecosistema y prolifera en exceso, la llamamos la plaga. Para restablecer el equilibrio se generan enfermedades, como está ocasionada por un virus, que no olvidaremos, por otra parte de un mecanismo necesario. Valga la trágica paradoja para mantener el equilibrio de lo vivo. La pieza que faltaba para el desastre es la hiperconectividad que produce el desarrollismo capitalista.
Tenemos que tener claro que desde una sociedad capitalista no se pueden solucionar los problemas medioambientales, ya que los políticos que sustentan el poder obedecen y obedecerán a intereses privados de las grandes corporaciones. Tampoco el modelo de capitalismo del Estado marxista ha tenido jamás, históricamente, ninguna consideración en materia ecológica. Por lo tanto, solo desde abajo, de forma autogestionada y asamblearia, a nivel local y por el libre federalismo a nivel global, es como podemos enfrentarnos al problema urgente de preservar la naturaleza, luchando contra el Estado y el capital, causantes directa o indirectamente de la agonía del planeta y de los seres que la habitamos. Bueno, muchas gracias, Sonia. Está también con nosotros hoy el compañero Freddy, que bueno, él está en un proyecto autogestionado y tiene bastante experiencia en estos temas. Entonces, gracias, Freddy, por estar con nosotros, y te queríamos preguntar, según tu opinión, ¿qué es el ecofascismo? ¿De dónde viene el ecofascismo? Muchas gracias, Mario, por invitarme a vuestro maravilloso programa, y a Carmen también, que fue la que me contactó. Y bueno, en respuesta a tu pregunta, el ecofascismo surge por una interpretación errónea a todas luces de la naturaleza, por una necesidad debido a una escasez o una crisis, ¿no? Si nos vamos para atrás históricamente, los nazis querían una Alemania rural, preservando sus bosques para los alemanes, y pues una vida saludable e incluso vegetariana y orgánica, mientras ejercían la eugenesia, esa palabreja que es la depuración de la raza aria, como una interpretación darwinista de la ley del más fuerte en la evolución. O sea que es totalmente errónea según nosotros lo interpretamos, ¿no? Hess, Rudolf Hess y Hitler y otros cuantos más eran vegetarianos y ambientalistas, y aunque eran unos asesinos indeseables, por supuesto, unos cabrones, pero tontos no eran, si no, no llegaron a donde llegaron. Y bueno, hoy en día es diferente. Hoy en día surge el capitalismo verde o el greenwashing, que consiste en hacer una transición ecológica dejándola en manos del capitalismo y las empresas, como no podía ser de otra manera, pues empresas energéticas principalmente, con sus macroproyectos de renovables, fotovoltaicas y eólicas, que están haciendo tanto daño a la biodiversidad y el medio ambiente. Y bueno, y seguimos desde Occidente explotando los recursos de otros países empobrecidos a través de la minería y el agua, pues cada vez más. Aunque también se ve el ecofascismo, se está asomando ya la cabeza. Por ejemplo, hay un repunte ecofascista en las manifestaciones del supuesto mundo rural que últimamente están haciendo, encabezadas por cazadores fascistas y por los sindicatos agrarios típicos de tractor y agroquímicos, y a los cuales nosotros, la otra parte del mundo rural, pues claro, no podemos ir con ellos, lógicamente, porque son estos hombres, porque son hombres principalmente, son los causantes del desastre ecológico, y ellos pues quieren tener en sus manos la solución. O sea, que en el capitalismo no puede solucionar una crisis que él mismo ha causado. Bueno, esto sería un poco. Gracias, Freddy, por tu presentación de este tema. Queremos preguntarte también, desde la ideología anarquista, desde una perspectiva anarcoecologista quizá, ¿qué tipo de soluciones se pueden plantear a estos movimientos ecofascistas?
pues, bueno, pues desde el anarcoecologismo proponemos pues todo lo contrario a lo que hemos dicho antes, todo lo contrario a la competencia y a la ley darwinista del más fuerte, al capitalismo y al patriarcado. Pues proponemos nuestra interpretación de la naturaleza más acertada, más kropotkiana, basada en el apoyo mutuo y, bueno, demostrada posteriormente por Lynn Margulis, esta bióloga que demuestra que el origen de la vida de los organismos pluricelulares está basada en la simbiosis, ¿no? Que no es otra cosa que la solidaridad. Por lo tanto, deducimos que las proclamas anarquistas de apoyo mutuo y de asociacionismo son la base del origen de la vida misma. Y luego ya, pues, yo que sé, que forma este concepto tan bonito, filosófico y científico también, que es Gaia, que no es otra cosa que la unión de toda la biomasa terrestre en un superorganismo que está unido entre sí. Así que no hay palabras que casen mejor que el anarco y el ecologismo, que es lo mismo. Para nuestra forma de verlo, ¿no? Joder, pues soluciones concretas que proponemos, pues deben ir en este sentido del asociacionismo y del apoyo mutuo, ¿no? Pues cooperativas autogestionadas de toda clase, y luego pues cosas como recuperar la vida, asilvestrar grandes extensiones de terreno, como propone Marta Tafalla, para recuperar los ecosistemas y que se regeneren, para combatir el cambio climático, el autoconsumo en nuestras propias casas de renovables, en pequeñas instalaciones, huertos periféricos en las ciudades, por cooperativas también, y consumo de cercanía. Y como dice mi amigo Carlos Taibor, reruralizar la vida de una manera lógica y organizada, y otras cosas más delicadas que causan más controversia, como el decrecimiento o como esto que casi nadie lo dice, pero bueno, ya se están como el control demográfico, por supuesto siempre desde la concienciación, desde la libertad responsable, y desde el ecofeminismo, y por supuesto pues la lucha y la confrontación, en principio pacífica, siempre que sea posible. Y bueno, pues ahora hemos visto estos últimos días en Alemania, hemos estado todos expectantes de los ecologistas enfrentándose a la policía, con unas imágenes que nos hacen volver un poco a tener esperanza. Pues las soluciones que proponemos son pues las que siempre se han propuesto en el ámbito anarquista, enfocadas a esta crisis que tenemos ahora ecológica. Gracias, Freddy, de nuevo. Quería hacer un apunte a tus palabras, porque es verdad que lo has vuelto a repetir ahora, hablando de que tenemos que hacer todo lo contrario a la competencia, que es lo que planteaba Darwin con su ley del más fuerte. Y bueno, quería puntualizar que en realidad es verdad que el sistema y el capitalismo se adueñaron de este planteamiento del origen y la evolución de las especies que hizo Darwin, pero Darwin no decía o no dijo
que la supervivencia o el aseguramiento de la supervivencia era el de la especie más fuerte, sino que Darwin lo que venía a decir es que la supervivencia era para aquellas especies que se hubieran adaptado mejor, ¿no? Entonces, no es cuestión de que el más fuerte vaya a atacar o a estar por encima del más débil, sino que es aquel que es capaz de adaptarse mejor a su entorno el que va a poder sobrevivir en este entorno, ¿no? Cierto es que además estábamos comentando que quizás sí que se centró en la competencia, en la evolución a través de la competencia por los recursos naturales, por el espacio, por las posibilidades de reproducción y de desarrollo en entornos concretos. Pero también es verdad que soy Kropotkin, que al final fue un discípulo de este tipo, un estudioso del trabajo de Darwin, rescató las teorías de Darwin y le dio esta vuelta de efectivamente enfocarse en que es precisamente la colaboración y la cooperación entre especies, y ya no solamente dentro de una propia especie, sino entre especies, lo que ha permitido el desarrollo y la supervivencia, ¿no? de determinadas especies animales, esto a través de no luchar entre ellas, sino ayudarse para poder conseguir unos objetivos comunes y unos beneficios comunes para las comunidades, ¿no? Que en realidad, aquí sí. te corto, no es ni siquiera colaboración entre especies, es que no hay... La naturaleza está hecha de colaboración. Sin la colaboración no habría el entorno natural que tenemos. La base de la naturaleza es la colaboración. Bueno, bien, quiero decir, discrepo porque hay otro tipo de interacciones. A nivel global, no todas las interacciones son colaborativas. Pero quiero decir, lo que sí es que sin la... O sea, por ejemplo, en los vegetales la colaboración es esencial. Y sin vegetales no hay nada más. Sí, eso está, la base de la existencia de la vida en la Tierra está mucho más vinculada a la colaboración que a ninguna otra cosa. Eso está claro, sí. Y hay otra cosa que quería puntualizar, que es, esto simplemente es por el vocabulario que utilizas. La teoría de Margulis acerca del origen de las especies pluricelulares, ¿no? de la célula eucariota, a través de la simbiosis, me parece que no se puede equiparar al término solidaridad, ¿no? Porque estamos hablando de una... O sea, no sé, parece que hay una voluntad de una alga de entrar en una bacteria para hacer ahí una integración que creo que... O sea, el término solidaridad, quiero decir, al final es un término abstracto que se puede aplicar al comportamiento humano, pero que queda lejos de este comportamiento o de estos sucesos, ¿no? A nivel natural, sobre todo hablando del origen de la vida. Y claro que podemos hablar de que el asociacionismo es la base de la vida, por lo que estamos comentando de Kropotkin, pero la simbiosis no la podemos equiparar siquiera a la cooperación, a la colaboración o al apoyo mutuo, porque implica la simbiosis, es una necesidad de interacción. La cooperación es una acción que se puede dar o no se puede dar, pero que en el caso de que se dé y que ocurra, es la que permite obtener este beneficio mutuo y este beneficio común, que es precisamente en el que se basa el desarrollo de que estamos hablando, de las comunidades animales. Muy bien este impasse de terminología tiquismiquis de Natalia y Carmen. Sí, pero es verdad que muchas veces utilizamos el vocabulario y el lenguaje de una forma que quizá pueda dar lugar a decir, uy, es que esto es... O sea, es que te entiendo muy bien porque yo hago lo mismo. Está claro de todas formas, compañero, que claro que las bases al final de las soluciones que podemos aportar vienen de lo comunal, vienen del sentimiento anarquista, acción directa, autogestión. Además, está claro que, bueno, cooperativas, porque no lo hemos comentado, pero tienes perteneces a una cooperativa autogestionada, a un proyecto muy bonito, en el que ya habéis sacado precisamente todo esto que nos has comentado, de recuperación de la vida, recuperación de ecosistemas, autoconsumo, y claro, que parte todo de este control desde la conciencia y desde la educación de la base, porque por lo que tenemos que apostar al final es por la toma de la responsabilidad de la toma de nuestra propia conciencia para hacernos responsables de nuestros actos y poder de verdad revertir los efectos de la que se nos viene encima, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Carmen? ¿Cómo no? Claro, yo lo que veo a la...
que no nos podemos quedar en soluciones de pequeños grupos, ni siquiera iba a decir individuales, pero no tal, hay que pensar en todos y en todas y en todos. Sí, además es verdad que esto luego vamos a hacer una pequeña pausa para la reflexión, luego lo retomaremos, pero cierto es que estábamos comentando que, claro, que al final lo fácil, y entendedme con lo fácil, que esto ya de por sí es complejo y es muy grande fuera de las meras palabras, lo fácil al final es asociarse con gente que tiene tu misma forma de pensamiento y tu misma idea de proyecto de vida, pero claro, lo complicado es sacarlo de los pequeños entornos para que sea una realidad viable, posible y real para la sociedad completa, que es la que al final necesita todo esto. Entonces os dejamos con otra canción de los compañeros de la Lumpen Class Band y esperemos que la disfrutéis. Cañones sajones, soldados prusianos, ruinas en Dresde, barricadas en alto y revolucionarios. 5.000 soldados, 3.000 insurgentes, tienen las de perder. Apenas armados, esperan un milagro. Sobre los escombros de la ópera vieja, pólvora y hollín, buscan la estrategia que frene las bars y nos haga resistir. El alférez Bakunin y el armero Wagner discuten con Roquil si vaciar el museo, llevar al frente los cuadros. Madonna Sixtina, la cagüeta de Vermeer, el ebrio de Bantic, Diógenes de Rivera quedarían reclutados. No con la esperanza que los refinados oficiales con fajín ante las obras de arte no ordenen la carga que las llegue a destruir. En la barricada se da el debate, sacar o no sacar a la Madonna Sixtina, entrar en combate. Y en la barricada se da el debate, sacar o no sacar a la Madonna Sixtina, entrar en combate. Cañones sajones, soldados prusianos, ruinas en Dresde, barricadas en alto y revolucionarios. Bueno, pues seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Y Freddy, te agradecemos mucho tu presencia hoy en nuestra radio y ya para despedirte, pues dinos lo que quieras. Pues creo que no me he dejado mucho por decir, más que animar a las compañeras y compañeros que tomen conciencia sobre estos asuntos y que no dejen en manos de otros las soluciones, porque hay propuestas, bueno, desde buena intención, pero bueno, que para mí que están equivocados, de ciertos sectores ecosocialistas que proponen cambios desde el Estado, desde los gobiernos, en vez de hacerse cargo de estos cambios necesarios desde la base, desde la actividad cotidiana y desde la acción directa, porque solo va a haber una transformación ecológica si hay una concienciación y si hay acción, pues en fin, pues lo que siempre decimos desde el ámbito anarquista, no delegar las soluciones en otros, en el Estado y menos en las empresas, y ellos no lo van a solucionar, lo tenemos que solucionar nosotros haciendo nuevas redes y nuevas formas de funcionar en armonía con lo que nos rodea.
Muchas gracias, Freddy. Me quedo con el mensaje, yo personalmente, desde luego, de no dejar en manos de otros las soluciones, que dices. No podemos dejar que las soluciones vengan de los gobiernos ni de las instituciones. Tenemos que abordar las posibles soluciones o la reconstrucción al final del tejido social y del tejido ecosocial desde la base. Desde nuestro propio entorno, empezando por nosotros, pero tejiendo de verdad una red que nos permita un cambio, porque la revolución, desde luego, el cambio sistémico no va a venir de ellos, y la revolución que es necesaria no nos la van a plantear desde ninguna institución. Sí, que además los cambios que puedan venir de las instituciones pues son lo que hemos estado hablando hoy, cambios para unos y para otros nada, ¿no? Y eso sí que somos nosotros quienes tenemos que afrontarlo con nuestros propios medios y sin contar con las instituciones de las que en realidad nunca nos ha venido nada bueno. Por iniciativa propia, más que lo poco bueno que ha llegado de las instituciones ha sido a base de lucha. Me quedo también, Carmen, con una frase que has comentado en un momento determinado del programa. Bueno, más que una frase, para mí ha sido una reflexión muy bonita que me llevo. Si alguna de nuestras acciones, nos tenemos que parar a pensar en nuestras acciones, porque si alguna de nuestras acciones pensamos que no es posible para todo el mundo que ahora mismo estamos sobre el planeta, igual nos tenemos que plantear que esta acción no debe llevarse a cabo y salir para adelante. Me parece un buen punto de partida de replantearnos nuestro efecto y nuestro impacto, ya no en el ecosistema hablando de la Tierra, sino en nuestro ecosistema social y en los pequeños ecosistemas que al final son como los primeros que vemos, ¿no?, antes de abordar lo grande. Así que también gracias por tus reflexiones y por tu aportación. Gracias, Freddy, también de nuevo por tus aportaciones. Y gracias a vos. Gracias por invitarme y salud a todos y a todas. Perdón. Sí, gracias a vosotros también, a Natalia, Sonia y Jonás y Mario y Aitor y Javi, que está allí callado, pero también ha sido un placer estar aquí y hablar en persona. Muchísimas gracias de nuevo, Carmen, a todos los compañeros. No voy a volver a aumentar, has hecho un resumen estupendo. A la gente que ha estado aquí al micro, a la gente detrás del micro, Javi, que aunque no hayas hablado, has estado aquí también formando parte del debate. Gracias a Aitor por estar a los mandos. Rita, te echamos de menos, que no has podido venir, pero te hemos tenido aquí muy presente también en la grabación del programa. Menos Mario. Gracias, compañeros. Debate interesante, debate muy amplio, debate que no queda aquí, que eso es solamente el punto de partida, y bueno, que esperemos que nos anime a replantearnos y a encender la pequeña chispita que nos hace falta para iniciar la revuelta, o por lo menos el cambio de conciencia que hace falta en esta sociedad. Esta es una carta abierta a la naturaleza, que nos mate su fauna y que nos coma la maleza. Aquí hay mucho maleante, que nos hagan ya la guerra. Me tienen de su parte, quiero que brote la selva. Esta es una carta abierta, madre naturaleza, que nos mate tu fauna y que nos coma tu maleza. Aquí hay mucho maleante, alzate en armas y haznos la guerra. Nos tienes de tu parte, quiero que brote la selva y se lleve esta ciudad. Se lleve esta ciudad, se lleve esta ciudad. Ay, ay, ay. Y devuelva la vida. Ey, madre natura, no hay ciudad que no se construya sin tu fuerza, mano de obra animal, siglos de abuso y usura. Que nuestra insolencia aliente la furia, entre conciencia destruya. No las merecemos, nada que tenemos, deja que locura fluya. Suelta las hordas, suena el pavimento, se desbocan. Que avancen los bancos debajo de barcas, se arranquen anzuelos, asalten amarras. Y que de las ramas salgan bandadas que manchan el cielo y atacan. Contra la arrogancia de quien paga caza controlada. Jabalís del maquis, bloque mortal, pata negro Barcelona.
Huelga salvaje, generar muerte en el Mercadona. Crisis de guiris muertos, ya no quieren pienso, quieren la persona entera. Nadie se lo espera, pero trozo de hiedra, bien llenas. Por favor, madre natura, tráenos otra de cintura, donde que toros maten personas sea la nueva cultura. Manadas de bisontes de compras en el Corte Inglés, ovejas de rebajas en el Bershka. Tumba al retumbar de la avalancha, bueyes machacan, machos en canchas. Ya nunca jamás jamelgas cabalgarán con tan mísera carga. Por favor, acaba con el dolor, la presunción y fatal actitud. Que vuelva el mamut en el hut y caput, total somos ya multitud. Querida madre, omnipotente, por la presente ten a bien atenderme. No somos huésped decente, un 10% de fuerza suficiente. Acaba con la gente, venga lentamente el mal que alberga la tierra. Suelta la rabia que la valla encierra y vela por el verde que al caos alimente. Haz que se cague la perra, que muerda la mano que sujeta la cuerda, que salte la verja, que arda la granja de paja, que se haga la guerra. Abre la jaula que aúna la fauna y avanza en pro de la matanza, que sacia la panza del mal y lo animal en alianza. Aplica tu venganza, a justicia al hombre con un colocón de algún hongo que tumbe, que derrumbe el búnker del lumpen a golpe de yunque, que tú a lo retumbe. Hace la mugre perfume, haz cenizal que tu planta consume. Hace la paz en la faz de la tierra, una idea falaz y que la ave rapaz nuestra carne deguste. Menuda animalada, nada para la manada, ni la bala ni la bla bla. Sacian ya la sed de sangre, banco, rebaño y enjambre. Tierra, mar y aire, no basta que digas que no vas a comer carne y que saques pecho por su derecho. El daño ya está hecho, la muerte es un hecho. Haberlo pensado antes. No lo habías pensado y serán tu verde verdugo. Se han quitado los bozales, riendas, correas y yugos. Carne de consumo, cebo vivo. ¡Ey, mamá! Hace tiempo que no te escribo. Hoy quiero sincerarme contigo. Yo que he ingerido animales de granja, considero justificada la matanza de los mamíferos bípedos cínicos con los que vivo. Que nos coman los felinos, que por nuestras calles campen manadas de herbívoros para equilibrar la balanza. Que bisonte lleve piel de bizconde, que los trofeos de caza sean hombres, que el elefante aplaste al infante, que la virarquía se implante. Mundo rodante de verde abundante, de fauna mutante, creciente, exuberante, imperante, inminente, desastre, garras y dientes, litros de sangre. Madre, acepto ser alimento para el animal hambriento y que el esqueleto deshecho sea el sedimento que al bosque sirva de cimiento. Yo solo soy un pobre hombre torpe sobre el orbe enorme que ahora duerme, pero si pone orden no me corresponde ponerme. Sé que solo soy un germen. Hágase tu voluntad, acaba con esta humanidad corrupta. Factura bruta, Hakuna Matata nunca, ahora el chitono pumba. Que el vergel que emerge despeje dudas, que el verde gobierne de forma cruda. Justicia brutal, tribunal de la jungla, dile a esos topos que caben duda. Una carta abierta a la naturaleza, que nos mate su fauna y que nos coma la maleza. Que hay mucho maleante, que nos hagan ya la guerra. Me tienen de su parte, quiero que brote la selva. Esta es una carta abierta, madre naturaleza, que nos mate tu fauna y que nos coma tu maleza. Aquí hay mucho maleante, Lánzate en armas y haznos la guerra. nos tienes de tu parte, quiero que brote la selva y se lleve esta ciudad. Se lleve esta ciudad. Se lleve esta ciudad. Y ay, ay. Y así llegamos al final. Esperamos que os haya gustado este programa dedicado al ecofascismo. Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que más os interesan. Os recordamos antes de finalizar nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Vive y Lucha de Radio Tirso Libertaria, canal de Telegram y YouTube Radio Tirso Libertaria y las cuentas en Instagram y Facebook. En Twitter somos @radiotirso. También podéis comunicaros con nosotros por WhatsApp para proponernos temas y la música que queréis que pongamos. Estamos en el 692-720150. 692-720150. También estamos en email, radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. En el micro hoy hemos estado Mario, Natalia, Sonia y un servidor, Jonás. Pilotando la nave libertaria desde su puesto de mando ha estado una semana más el compañero Aitor. Esta semana dedicamos el programa a nuestro compañero Alberto, que no ha podido estar con nosotros, pero que siempre nos acompaña. Esto es Vive y Lucha, Salud y Anarquía. Hasta la semana que viene.